tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Hoy mi invitado es Agustín Salvia, que bueno, es investigador, es profesor y también es el coordinador general o el encargado del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina. Bueno, es un especialista en temas de pobreza y desigualdad y una voz referente, una voz muy tenida en cuenta. Recordemos a principio de año cuando dijo, ¿no?, sonó su voz de alarma diciendo que por las medidas económicas ahora había 1,5 millones más de pobres. Bueno, el presidente Mauricio Macri enseguida lo invitó a Olivos para discutir estos temas. Bueno, con él vamos a hablar un poco de todo, por supuesto, de estos temas, de la pobreza, la desigualdad en nuestro país, con la difícil situación social que estamos pasando. Y también lo invité para que nos cuente los últimos informes que en estos días está dando a conocer la Universidad Católica Argentina. Bueno, publicidades y enseguida estamos con él. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Estás paseando la ciudad de Buenos Aires. Se quema la guita de esta manera la que me espera. Cómo me cuesta verte de evitar así. Puedo darte explicaciones. Bueno, y aquí estamos con Agustín Salvia, como les dije. Bueno, digamos que en estos días, ¿no?, este mes, tanto por los datos del INDEC, que apareció el nuevo INDEC, que es interesante, como también con los informes que está dando la Universidad Católica Argentina. Bueno, estás aquí para hablar un poco de todo eso. Primero, ¿qué te pareció entonces el INDEC con estos datos que aparecieron? No, Dolores, hay que felicitar realmente el cambio que ha habido en las estadísticas públicas a través de un INDEC que se ha puesto responsablemente a dar información, claro, tanto del índice de precios como en este caso de los valores de una canasta básica alimentaria, de una canasta básica total que permite tanto a las fuentes oficiales como a las fuentes académicas tener una medida relativamente cierta, claro, aunque relativa, después podemos saber, también señalo lo relativo, pero relativamente cierta, de una pobreza por ingresos o niveles de pobreza, de privaciones económicas que tienen los hogares urbanos en Argentina, aunque también este tipo de estadísticas no siempre dan cuenta de toda la problemática social que afecta a nuestra sociedad. Los ingresos son una medida indirecta, claro, y no siempre te miden efectivamente las privaciones que efectivamente afectan, claro, a los hogares. Totalmente, no tiene que ver, cuando uno habla de una persona pobre, no es solamente la canasta básica alimentaria. Exactamente, porque de hecho puede ser que los ingresos que obtenga incluso no cubra, aunque parece ser que cubra una canasta básica, el valor de una canasta básica, que en este caso fue planteada en 5.100 pesos para una familia tipo, y de 12.600 pesos para no ser pobre para una familia tipo,
que más allá de que uno llegue a esos niveles de ingresos, esos ingresos muchas veces son utilizados para muchos otros fines dentro del hogar, claro, y no alcanzan para cubrir necesidades básicas o funcionamientos básicos. Incluso problemas como la inseguridad alimentaria, claro, el riesgo a padecer hambre o a tener que reducir una buena dieta alimentaria por razones económicas, es mucho más amplia, mucho más profunda y amplia que la medición que se hace a través de los ingresos cuando uno mide niveles de indigencia. Está bien. Bueno, es un empezar, ¿no? Por estos días el INDEC también va a dar otros datos interesantes. Sí, como vos dijiste, en estos días, y Anina Tuñón, bueno, del equipo tuyo, justamente, ¿no? Habló que la canasta tendría que ser casi el doble, ¿no? La canasta básica alimentaria casi el doble para que una persona esté bien alimentada. Bueno, sí, de hecho lo que en realidad ese valor de la canasta lo saca la Escuela de Nutrición, claro, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires a cargo de Britos, y él es el que ha estimado una canasta justamente de casi 9.500 pesos para lo que sería una canasta básica para de buena salud, es decir, claro, de adecuada buena nutrición, de buena nutrición, claro, para cubrir una familia, para que una familia tipo pueda, de 2 adultos y 2 niños, una canasta saludable, efectivamente, claro, esta sería la idea, para que justamente no poder cubrir básicamente esos nutrientes, lo cual entonces estamos viendo aquí que siempre la pobreza por ingresos ha tenido dificultades. Yo creo que hay que felicitar que tenemos un INDEC nuevo, felicitar que tenemos estadísticas, que los centros académicos y quienes estudiamos el tema podemos a partir de esto debatir, estudiar, analizar y por lo tanto los medios de comunicación pueden difundir y podemos tener entonces diagnósticos más ciertos, sí, de la profunda problemática de la pobreza que atraviesa nuestra sociedad y que estos años pasados veníamos dramáticamente ocultando, sin datos, ocultando, y que con el esfuerzo del observatorio y de algunos otros centros académicos poníamos en juego información, pero que sin duda el Estado no había asumido la responsabilidad de mostrar cuáles eran justamente las fuertes deudas sociales que tiene nuestra sociedad. La real situación social que estamos pasando. Y bueno, vamos a ir por supuesto a hablar también del INDEC y los informes, pero antes te quiero preguntar, Agustín, ¿cómo ves al gobierno, ¿no? Porque a principio de año, ¿no?, se sintió tu voz de alarma diciendo, guarda, con estas medidas económicas ha crecido la pobreza y muchísimo, ¿no? Dijiste que se sumaron como 1,5 millones más de pobres. A ver, bueno, el observatorio cumple su función a través de investigaciones directas o de estimaciones o proyecciones que creemos robustas. Pudimos estimar que desde el punto de vista del ingreso, de nuestros datos de un 29% de población en situación de pobreza, debido al proceso devaluatorio y al proceso inflacionario, más allá de las políticas de ingreso favorables hacia los sectores más pobres, estaba creciendo de todas maneras la pobreza, no así tanto la indigencia, sí, pero sí la pobreza por ingresos, debido justamente a un aumento de los precios antes, durante y después de la devaluación, más allá de las medidas compensatorias del gobierno. Y estimamos un impacto importante justamente en los segmentos no más pobres, sino en los segmentos de clase media baja, sí, que efectivamente sectores informales, urbanos, claro, que no tenían ni las compensaciones que surgían por paritarias, ni las compensaciones que surgían por el aumento de los programas sociales, claro, ni de los salarios familiares. O sea, totalmente desprotegidos. Ni por la tarifa social, totalmente desprotegidos. Una franja intermedia de la sociedad que se vio fuertemente empobrecida, golpeada justamente a través de estas medidas económicas. Estos son los pobres que se sumaron. Estos son los nuevos pobres que, claro, hemos tenido durante estos meses y que vienen lidiando en una situación de estancamiento y recesión, y que por mucho que haya un círculo rojo de economistas que hayan estado muy sensibles a las cifras que ha dado el observatorio, porque señalaban algo así, cómo era posible que diéramos cifras, claro, a tan pocos meses del, claro, gobierno. Bueno, nuestra tarea es mostrar la deuda social y que se puedan debatir estos temas y en todo caso mostrar estadísticas alternativas como las que puede mostrar el INDEC ahora, pero básicamente, más allá de esta sensibilidad, era para dar cuenta de que había una problemática nueva, que efectivamente, que en un contexto recesivo se debe estar profundizando, que es de esperar que de esto salgamos, claro, que es posible un proceso de reactivación económica y que seguramente vamos a tener buenas noticias después de este proceso de reactivación económica, pero que mientras tanto hay una problemática que hay que atender.
Y esa problemática que hay que atender, inclusive llamando la atención acerca de, muy importante, las tarifas sociales, pero tal vez esas tarifas sociales tenían que generalizar. Sí, muy importante que se liberen reglas del mercado, pero tal vez había que proteger algunas importaciones para que ciertos segmentos del consumo interno no se vieran tan afectados. Bueno, medidas que seguramente, bueno, están en el debate político, en el debate público, y que como observatorio nosotros no tenemos cuáles serían las medidas adecuadas, pero sí creemos que la información de que hay nuevos pobres no se podría tapar. Por supuesto, y Agustín, muchos economistas, como decís, o muchos que están dentro del gobierno, bueno, no les debe haber caído muy bien estos datos, pero yo creo que hiciste muy bien y que ya me parece que la sociedad está distinta, hay una condena, digamos, social, diciendo mayor ajuste no. Hasta acá llegamos, ¿no? Porque más pobres no, ya es el colmo. Bien, por eso, yo creo que sí, también además por una cuestión de cohesión social y de equilibrio social. Creo que también ha habido una curva de aprendizaje en el gobierno, en donde ha habido errores que después se van corrigiendo y se van matizando. Y efectivamente, en este momento lo que puede ocurrir, más allá de correcciones en algunas medidas socioeconómicas, fue mucho el esfuerzo que ha habido en términos de medidas sociales compensatorias. Sí. También es importante que haya mayor equidad en cuanto a lo que significa el pago de las tarifas públicas, en cuanto a servicios públicos, porque efectivamente también era una barbaridad la inequidad que significaba tarifas de tan bajo nivel para los sectores medios profesionales. Bueno, eso implica producir ajustes, procesos de normalización, pero que tal vez requerían de mejor comunicación, de mayor comunicación, que requerían de cierta gradualidad, sobre todo en los segmentos que no están protegidos por los programas sociales ni por los aumentos salariales, que estamos hablando de estas clases medias bajas. Eso es impresionante. Entonces, quizás mucha gente no lo sabe, pero es verdad, están totalmente desprotegidos. Exactamente. Tanto de los planes sociales del gobierno como también de una economía formal. Y esta situación es la que efectivamente estamos padeciendo como un proceso de empobrecimiento en este contexto de ajuste. Es de esperar que salgamos de este pozo, que aparezca un valle, que se nos encuentre una situación mejor y que lentamente vayamos mejorando. Ahora, está bien, Agustín, te voy a preguntar también esto, ¿no? Sí, se habla que van a llegar las inversiones, por fin, bueno, cada tanto el presidente o sus ministros nos están hablando, bueno, que en el exterior están viniendo y vaya a saber cuántas cosas más de buenas noticias. Pero entonces, a ver, el derrame de estas inversiones, ¿va a solucionar el tema de la pobreza? No. A ver, yo creo que podemos estar tranquilos de que puede ser que haya mejores noticias el año que viene, pero ahí es donde no tenemos que perder de vista el diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico más profundo para entender que esas buenas noticias, leves mejoras, no significan superar la pobreza estructural, las fuertes desigualdades sociales que va a seguir teniendo la Argentina y que eventualmente se pudieron incluso haber profundizado en este contexto recesivo. Entonces, tener buenas noticias no nos tienen que hacer tapar la problemática de fondo que tenemos. De ahí entonces la posibilidad o la necesidad de agudizar el diagnóstico, y así nosotros vamos a hacerlo a fin de año, en cuanto a entender esas fuertes desigualdades y esas fuertes pobrezas estructurales que no podemos sacar de la agenda y que un manto de inversiones extranjeras o nacionales va a generar crecimiento, va a generar mejores empleos formales, pero ese 25% de la sociedad fuertemente excluida les va a gotear, apenas gotear algunos de estos beneficios. Va a gotear ¿bien? El derrame. ¿Bien? Entonces va a gotear, van a estar un poquito mejor, pero vamos a seguir siendo una sociedad muy desigual si no pensamos cómo llevamos adelante políticas mucho más redistributivas, no solo de ingresos vía programas sociales, sino de capacidad de producción. Bueno, a ver, ese es el tema entonces. A ver, un especialista, ¿no?, en temas de pobreza y desigualdad. ¿Cómo se soluciona esta pobreza estructural de la Argentina? Y bueno, a ver, creo que hay que invertir mucho más en el desarrollo social, en términos de infraestructura social, en términos de lo que significa educación, salud, hábitat, de manera integral en los espacios más pobres, para rescatarlos de esa exclusión, y junto con esto generar oportunidades de empleo mucho más dignas, más plenas, que empleo hoy por formal. Hoy, pero que lo va a tener que generar la microempresa, la pequeña y mediana empresa o la microempresa familiar. Necesitamos que los cientos de miles de emprendedores, familiares, cuenta propias,
que desarrollan actividades, sus pequeños negocios, las micros y las pymes que desarrollan sus actividades, generen empleo de calidad. Para esto necesitamos políticas activas de subsidiariedad hacia estos sectores, de promoción del desarrollo, del crecimiento y de la inversión y de un empleo adecuado y satisfactorio. Proteger más a las pymes, a las pequeñísimas empresas. Y fomentar los mercados Claro. y la articulación entre el sector formal e informal de la economía. Para eso se requiere que no meramente crecimiento y no que haya inversión. El mercado por sí solo no va a equilibrar estos desajustes. Claro. Se necesitan políticas activas que justamente favorezcan estos mecanismos, entre ellos el crédito. Claro. Necesitamos créditos subsidiados justamente para estos segmentos más vulnerables, más informales, porque es una inversión a 5, 10, 15 Claro, años, sí. y estas empresas requieren también de menores cargas impositivas, sin flexibilizar el trabajo, sin precarizar el trabajo, justamente tener garantías de poder inscribir a sus trabajadores y darles a esos trabajadores seguridad social, seguramente subsidiariamente. Esto lo dijo el otro día el ministro de Trabajo, Triaca, justamente en este foro de negocios que se llevó a cabo. Él dijo el gran problema de la Argentina es la gran informalidad que existe. Y justamente decía lo que vos estás diciendo, Agustín, esto no soluciona ni la función pública, ni tampoco ni el empleo de la función pública, ni tampoco las grandes empresas, sino, como vos decís, las pequeñas empresas, en ese las sentido, pequeñísimas empresas. También es importante llamar la atención sobre la capacidad de escucha que tiene el gobierno a diferencia de otra experiencia anterior. Es posible que haya muchos errores, ¿bien? Nos hemos podido reunir con el ministro Triaca, tanto con la ministra Stanley, con el jefe de gabinete, con el propio presidente, y le hemos transmitido nuestro diagnóstico. Es duro nuestro diagnóstico, porque no es fácil de resolver. Tomar medidas de coyuntura y llevar adelante políticas de coyuntura que alivien la situación no quiere decir que resuelvan el problema estructural de nuestra sociedad. Y para resolver el problema estructural de nuestra sociedad se requiere algo más que políticas de gobierno, se requieren políticas de Estado, se requieren acuerdos políticos, económicos y sociales que consensúen diagnósticos y que fomenten políticas integrales de mediano y largo plazo. Y ahí también nos está faltando avanzar en política. Algo pasa que no se está logrando todavía este acuerdo social, ¿no? Como vos decís, que suma, ¿no? Es un acuerdo entre empresarios, sindicalistas y los demás actores de la sociedad para, políticas de largo plazo. Y el tema de la pobreza estructural, como vos decís, un 25% que no le va a llegar el goteo, el derrame, es a largo plazo, a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y entre todos. Creo que también la sociedad está cambiando, como te dije, ya me parece que hay otra conciencia, ¿no? Que no se va a bancar más que dejemos a toda esta gente fuera del sistema. Y te quería preguntar también acerca, dan justo en este mes los informes de la UCA. Uno es el tema de la primera infancia, que soslayaste lo importante de que esté bien alimentada, porque es un momento clave para el crecimiento, tanto mental, físico, emocional, ¿no? De una persona. Mira, salió el informe de inseguridad alimentaria, va a salir un informe sobre personas mayores y también un informe sobre inseguridad ciudadana. Todo esto tenemos entre fines de septiembre y octubre, vamos a tener una serie de informes relevantes. El de la primera infancia es muy importante porque muestra también esto, cómo hay una reproducción intergeneracional de la pobreza que justamente tiene como víctimas a la infancia, a los niños. Son ellos en donde se está desarrollando no solo los problemas de nutrición y alimentación básica, lo que nosotros medimos como inseguridad alimentaria no mide desnutrición, mide el riesgo a padecer hambre, lo cual puede ser que nuestros indicadores de desnutrición todavía o de malnutrición sean mucho más graves y elevados que lo que nosotros mostramos, pero no solo la malnutrición, sino también los problemas educativos, es decir, la baja calidad educativa y los bajos servicios, los pobres servicios educativos que llegan a los sectores pobres, los pobres servicios de salud, el hábitat que no es un espacio adecuado de socialización, la mayor vulnerabilidad y el riesgo de enfrentar el trabajo infantil o situaciones de adicciones que enfrentan los niños y adolescentes en los espacios más pobres, marcan... Claro, la pobreza golpea mucho más a los niños. A los niños y crea condiciones de reproducción, hace que ese capital humano esté mucho más débil
para enfrentar las posibilidades de resiliencia y convertirse en ciudadanos plenos de derechos económicos, sociales y políticos, y de participar activamente en un proceso de desarrollo y crecimiento. El gobierno está poniendo el foco justamente en la primera infancia. Entonces, ¿no? Ahí está la política. Entonces, el hecho de los centros de primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social son muy importantes. El hecho de pensar en una canasta o en asistencia alimentaria básica para estos segmentos es muy importante. Pero necesitamos más. Es duro también decirlo, es más. Infantes ahora para los chicos más chicos, pero incluso para los de 3 años. Exactamente, pero incluso el hecho de, obvio, necesitamos poner doble escolaridad en las escuelas más pobres para los chicos justamente más vulnerables. Esto todavía no se ha desarrollado. Necesitamos brindar escuelas ricas para pobres, buenos maestros, los mejores equipamientos, las mejores instalaciones, los mejores servicios. Bien, entrar en los barrios más pobres y producir procesos de integración y de urbanización que generen justamente espacios de riqueza, son ideas que tiene el gobierno. Ahora bien, hay que llevarlas adelante, hay que ejecutarlas, y efectivamente es un proceso de mediano y largo plazo, no es de corto, pero hay que hacerlo a escala. Uno no puede hacer pequeñas experiencias en este sentido, tiene que avanzar. Bueno, por ejemplo, cuando se están urbanizando las villas en la ciudad de Buenos Aires, pero la idea es hacerlo a nivel nacional con todos los barrios pobres, lógico. Sí. Bueno, ese es un tema muy importante. Dijimos que el gobierno está poniendo foco, bien o mal, pero está aprendiendo. Está aprendiendo a manejar los resortes del Estado. Es posible que en este contexto también tenga pocos recursos, pero necesitamos más recursos para la inversión social. Claro. Y esto es parte de la agenda. ¿Cuánto la agenda se va a construir en términos de mantener ciertos incentivos hacia los sectores medios profesionales, hacia sectores productivos, hacia empresas o sectores que tienen altos niveles de ganancia, y cuánto reorientamos una política fiscal capaz de generar recursos que se vuelquen efectivamente en cambiar la ecuación de la desigualdad social, invirtiendo en desarrollo social en los sectores más pobres. Claro que sí. Y el tema de la inseguridad, ¿no?, que está allí arriba, ¿no?, en todos los medios, digamos, y también en las demandas de la gente. ¿Qué informe tiene? Bueno, sacamos un informe el lunes próximo. Que tiene que ver también el narcotráfico, ¿no? Exactamente, sí, mostrando, bueno, está hasta diciembre del año 2015, pero bueno, 1 de cada 3 familias son afectadas por un hecho delictivo o de violencia al menos una vez al año. Eso quiere decir que al menos un miembro, pueden ser más de un miembro, y más de una vez, una de cada 3 familias en un año es víctima de un hecho delictivo. Y esto no lo es solamente porque haya fuerzas de seguridad o no en el espacio público. No tiene nada que ver, hay algo más. Claro. Hay algo más que tiene que ver cómo el delito se estructura a través de organizaciones y bandas, que se necesitan políticas de inteligencia que desarticulen estas bandas. Se requiere más que crear un clima de relativa paz social o de protección o contención social. Bueno, también creo que el gobierno viene avanzando en esta línea, pero otra vez, es mucho lo que... A ver, me cuesta decirlo en esos términos, parece ser mediático, pero hay una herencia social que ha sido grave. Son muchos años. Entonces ha sido grave, que la hemos tapado, que la hemos ocultado. Sí. En la medida que eso ha ocurrido, nos pueden sorprender las grandes deudas sociales que en este momento tenemos, pero las tenemos. Y es posible que las medidas que estemos tomando actualmente vayan en buen camino, pero resulten todavía muy insuficientes, dada la envergadura de los problemas. Claro, en 4 años no se solucionan tampoco. Ahí también es donde un gobierno se equivoca si piensa que solo el gobierno va a poder hacer todo. Y no es así. Y bueno, vamos a hablar de vuelta de este acuerdo social, ¿no?, tan importante. ¿A vos qué te parece, Agustín? Sí, yo creo que todos los temas de la agenda pública, la agenda social, tienen que estar hoy por hoy siendo puestos en debate y en consenso para construir políticas de Estado. Creo que esa es la voluntad de la sociedad. Me parece que cuando vos hablabas, Dolores, de un clima de sociedad, el clima de sociedad es a ver, no queremos grandes héroes, ¿no? Queremos un Estado que nos proteja y que nos cuide y que nos apoye, que nos informe y que... Entonces, es posible que parte de los procesos políticos electorales llevan a que cada uno vaya queriendo tomar protagonismo. Claro. Pero yo creo que el mejor protagonismo que podemos tomar es cuando un Estado, un gobierno, convoca a la sociedad a decir, seamos todos protagonistas de un proceso de transformación social. Que nos va a llevar mucho tiempo. Exactamente. ¿Y cómo lo ves entonces al gobierno? ¿Por qué no quiere este acuerdo?
Bueno, Porque no, le saca a ver, protagonismo, mi como vos metí no es la decís. ciencia política, Claro. pero mi metí no es la ciencia. He dado alguna hipótesis silvestre al Sí. respecto, pero yo creo que, a ver, es posible que sea difícil construir esos acuerdos y que todavía no haya suficiente expertise en el manejo de cómo lograr consensos políticos y sociales. Y efectivamente se evalúen distintas estrategias frente a momentos electorales como el año que viene, que efectivamente es un año también complicado porque puede cambiar un proyecto dependiendo de los resultados que están ahí en juego. Hay muchos factores que podrían estar haciendo pensar que la política puede estar en este momento poniéndose como prioritaria por sobre los intereses estratégicos de una sociedad. Y es ahí donde uno tal vez tiene que llamar la atención acerca de que esos intereses estratégicos de la sociedad, más allá de las buenas políticas que se están tomando o llevando adelante, tienen que ser elevados o superados con políticas de Estado como estamos hablando. Es decir, más allá de esos protagonismos. Sí creo también que cuando uno pone estos temas en la agenda devienen los reclamadores. Y los reclamadores, los pobres, los sectores vulnerados, afectados, que pongan hoy por hoy a generar demandas sociales, se constituyen en un conflicto político Claro, potencial. reclamos, ya basta de reclamos. No, lógico. porque tampoco tenemos los recursos. Es decir, porque Claro. el gobierno no está teniendo los recursos capaces de administrarlos en este sentido. Ha priorizado, bueno, reducir las retenciones a los productos agropecuarios de exportación para fomentar a los subsidios, para fomentar el avance de la inversión agropecuaria, lo cual parece una medida estratégica adecuada, pero también es cierto que le quita al Estado de recursos fiscales suficientes o necesarios para volcarlos en materia social. Son decisiones de Decisiones de a ver dónde están las prioridades, Bien. es así. Y creo que hay una curva de aprendizaje que por ensayo y error esperemos aprender rápido, ¿no? Esperemos que se pueda aprender rápido, pero que por ensayo y error esperemos que a fin de año y el próximo año tengamos también políticas de Estado que sean más eficientes para justamente resolver estos problemas de pobreza estructural en la Argentina. Por supuesto que sí, ¿no? Yo como digo siempre, tampoco se va a desarrollar toda la Argentina con tamaña pobreza, ¿no? Entonces también no solamente es un tema moral, sino que también es un tema de inteligencia. Agustín, y te pregunto también esto porque cuando se notó tu voz de alarma ahí a principio de año, muchos dijeron, es el Papa Francisco, es el Papa Francisco. No, nada que ver. No, el centro de investigación que tenemos en el observatorio, afortunadamente venimos trabajando con mucha libertad. Cuando nos ha ido, cuando trabajamos en riesgo como cuando no trabajamos en riesgo como ahora, ¿bien? Hemos sido siempre muy sinceros con nuestro trabajo, muy comprometidos con nuestro trabajo académico. Podemos equivocarnos, las estadísticas sociales y los estudios sociales tienen sus errores, pero cuando presentamos los datos, cuando presentamos resultados, creemos que son robustos vamos con Agustín. Y son serios. Bueno, gracias, Agustín. Ahí nos vamos con tus datos entonces. Sí, viste que todo el mundo...